Buenas noches, profesor. Mi nombre será Catalina Díaz Fernández, de grado noveno 1, y voy a enviar la evidencia de la lectura del libro de Ética para Amador de Fernando Savater. El tercer capítulo titulado Haz lo que quieras. Decíamos antes que la mayoría de las cosas que las hacemos porque nos la mandan los padres cuando se es joven, los superiores, o las leyes cuando se es adulto, porque se acostumbra a hacerlas así. A veces la rutina nos las impone los demás con su ejemplo y su presión, miedo al ridículo, censura, chismorreo, deseo de aceptación en el grupo, y otras veces nos las creamos nosotros mismos, porque son un medio para conseguir lo que queremos, como tomar el autobús para ir al colegio, o sencillamente porque nos la da la ventolera o el capricho de hacerlas. Así, sin más ni más, pero resulta que en ocasiones importantes o cuando nos tomamos lo que vamos a hacer verdaderamente en serio, todas estas motivaciones corrientes resultan insatisfactorias. Vamos, que saben a poco, como suelen decirse. Cuando tienen uno que salir a exponer el pellejo junto a las murallas de Troya desafiando el ataque de Aquiles como hizo Héctor, o cuando hay que decidir entre tirar el mar, la carga para salvar a la tripulación o tirar a unos cuantos de la tripulación para salvar la carga, o en casos semejantes, aunque no sean tan dramáticos, por ejemplo sencillito, debo votar al político que considero mejor para la mayoría del país, aunque perjudique con su subida de impuestos mis intereses personales, o apoyar al que me permite forrarme más a gusto y los demás que espabilen. Ni órdenes ni costumbres bastan y no son cuestiones de capricho. El comandante nazi del campo de concentración al que acusan de una matanza de judíos intenta excusarse diciendo que cumplió órdenes, pero a mí, sin embargo, no me convence esa justificación. En ciertos países es costumbre no alquilar un piso a negros por su color de piel, homosexuales por su preferencia amorosa, pero por mucho que sea habitual tal discriminación, sigue sin parecerme aceptable. El capricho de irse a pasar unos días en la playa es muy comprensible, pero si uno tiene una bebé a su cargo y lo deja sin cuidado durante el fin de semana, semejante capricho ya no resulta simpático, sino criminal. ¿No opinas lo mismo que yo en estos casos? Todo esto tiene que ver con la cuestión de la libertad, que es el asunto del que se ocupa propiamente la ética, según creo haberte dicho ya. Libertad es poder decir sí o no, lo hago o no, lo hago. Digan lo que digan mis jefes o los demás, esto me conviene y lo quiero, aquello no me conviene, y por tanto no lo quiero. Libertad es decidir. Pero también no lo olvides, darte cuenta de que estás decidiendo lo más opuesto a dejarse llevar, como podrás comprender, y para no dejarte llevar no tienes más remedio que intentar pensar al menos 2 veces lo que vas a hacer. Si 2 veces lo siento, aunque te duela la cabeza, la primera vez que piensas el motivo de tu acción, la respuesta a la pregunta ¿por qué hago esto? Es del tipo de las que hacemos estudiando últimamente. Lo hago porque me lo mandan, porque es costumbre hacerlo, porque me da la gana, pero si lo piensas por segunda vez, la cosa ya varía. Esto lo hago porque me lo mandan, pero ¿por qué lo obedezco lo que me mandan? Por miedo al castigo, por esperanza de un premio. No estoy entonces como esclavizado porque me manda. Si obedezco porque quien le da las órdenes sabe más que yo, ¿no sería aconsejable que preocupara informarle lo suficiente para decidir por mí mismo? Y si me mandan cosas que no me parecen convenientes, como cuando le ordeno al comandante nazi eliminar a los judíos del campo de concentración, ¿acaso no puedo hacer algo malo? Es decir, no conveniente para mí, por mucho que me lo manden, o bueno, y conveniente aunque nadie me lo ordene. Lo mismo sucede respecto a las costumbres, y no pienso lo que hago más que una vez. Quizá me baste la respuesta de que actúo así porque es costumbre, pero ¿por qué diablos tengo que hacer siempre lo que suelen hacerse o lo que suelo hacer? Ni que fuera esclavo de quienes me rodean, por amigos míos que sean o de lo que dicen ayer, antes de ayer y el mes pasado. Si vivo rodeado de gente que tiene la costumbre de discriminar a los negros, y a mí eso no me parece ni medio bien, porque tengo que imitarles si he cogido la costumbre de pedir dinero prestado y no devolverlo nunca. Pero cada vez que me da vergüenza hacerlo, ¿por qué no voy a poder cambiar de conducta y empezar desde ahora mismo a ser más legal? ¿Es que acaso una costumbre no puede ser un poco conveniente para mí? Por muy acostumbrada que sea, y cuando me interrogo por segunda vez sobre mis caprichos, el resultado es parecido. Muchas veces tengo
ganas de hacer cosas que enseguida se vuelven contra mí, de las que me arrepiento luego. En asuntos sin importancia el capricho puede ser aceptable, pero cuando se trata de cosas más serias dejarme llevar por él, sin reflexionar si se trata de un capricho conveniente o inconveniente. Puede resultar un poco aconsejable, hasta el peligroso, el capricho de cruzar siempre los semáforos en rojo. A lo mejor resulta una o dos veces divertido, pero llegar a viejos y me empeño en hacerlo día tras día. En resumidas cuentas, puede haber órdenes, costumbres y caprichos que sean motivos adecuados para orar, pero en otros casos no tiene por qué ser así. Sería un poco idiota querer llevar la contraria a todas las órdenes y a todas las costumbres, como también a todos los caprichos, porque a veces resultarán convenientes o agradables. Pero nunca una acción es buena solo por ser una orden o una costumbre o un capricho. Para saber si algo me resulta de veras conveniente o no tendré que examinar lo que hago más a fondo, razonando por mí mismo. Nadie puede ser libre en mi lugar, es decir, nadie puede dispensarme de elegir y de buscar por mí mismo. Cuando se es un niño pequeño, inmaduro, con poco conocimiento de la vida y de la realidad, basta con la obediencia a la rutina o el caprichito. Pero es que porque todavía se está dependiendo de alguien en manos de otro que vale por nosotros. Luego hay que hacerse adulto, es decir, capaz de inventar en cierto modo la propia vida y no simplemente de vivir la que otros han inventado para uno. Naturalmente no podemos inventarnos del todo porque no vivimos solos y muchas cosas se nos imponen, queramos o no. Acuérdate de que el pobre capitán no eligió padecer una tormenta en alta mar y ni Aquiles le pidió a Héctor permiso para atacar Troya, pero entre las órdenes que se nos dan, entre las costumbres que nos rodean o nos creamos, entre los caprichos que nos asaltan, tendremos que aprender a elegir por nosotros mismos. No habrá más remedio para ser hombres y no borregos, con perdón de los borregos, que pensar dos veces lo que hacemos, y si me apuras, hasta 3 y 4 veces en ocasiones señaladas. La palabra moral etimológicamente tiene que ver con las costumbres, pues eso precisamente es lo que significa la voz latina mores, y también con las órdenes, pues la mayoría de los preceptos morales suenan así como debes hacer tal cosas o ni se te ocurra hacer las otras. Sin embargo, hay costumbres y órdenes, como ya hemos visto, que pueden ser malas o sea inmorales por muy ordenadas y acostumbradas que se nos presenten. Si queremos profundizar en el moral de verdad, si queremos aprender en serio cómo emplear bien la libertad que tenemos, y en este aprendizaje consiste precisamente la moral o ética de la que estamos hablando aquí. Más vale dejarse de órdenes, costumbres y caprichos. Lo primero que hay que dejar claro es que la ética de un hombre libre nada tiene que ver con los castigos, ni los premios repartidos por la autoridad, que sea autoridad humana o divina. Para el caso es igual el que no hace más que huir del castigo y buscar la recompensa que dispensa otro según normas establecidas por ellos. No es mejor que un pobre esclavo A un niño quizás le basten el palo y la zanahoria como guías de su conducta, pero para alguien crecidito es más bien triste seguir con esa mentalidad. Hay que orientarles de otro modo. Por cierto, una aclaración terminológica, aunque yo voy a utilizar las palabras moral y ética como equivalentes desde un punto de vista técnico, perdona que me ponga más profesional, profesoral, que de costumbre no tiene idéntico significado. Moral es el conjunto de comportamientos y normas que tú, yo y algunos de quienes nos rodean solemos aceptar como válidos. Ética es la reflexión sobre qué nos consideramos válidos y la comparación con otras morales que tienen personas diferentes, pero en fin, aquí seguiré usando una u otra palabra indistintamente, siempre como arte de vivir. Que me perdone la academia. Te recuerdo que las palabras bueno y malo no solo se aplican a comportamientos morales, ni siquiera solo a personas. Se dice, por ejemplo, que Rivaldo o Raúl son futbolistas muy buenos, sin que calificativo tenga nada que ver con su tendencia a ayudar al prójimo fuera del estadio o su propensión a decir siempre la verdad. Son buenos en cuanto a futbolistas, y como futbolistas siempre que entremos en averiguaciones sobre su vida privada. Y también puede decirse que una moto es muy buena sin que aquello implique que la tomemos por la Santa Teresa de las motos.
Nos referimos a que funciona estupendamente y que tiene todas las ventajas que a una moto pueden pedirse. En cuestión de futbolistas o de motos, lo bueno, es decir, lo que nos conviene, es lo que conviene. Está bastante claro. Seguro que si te pregunto me explicarías muy bien cuáles son los requisitos necesarios para que algo merezca calificación de sobresaliente en el terreno de juego o en la carretera. Digo yo, ¿por qué no intentamos definir del mismo modo lo que se necesita para ser un hombre bueno? ¿No nos resolvería eso todos los problemas que nos estamos planteando desde hace ya bastantes páginas? No es cosa tan fácil, sin embargo, respecto a los buenos futbolistas, las buenas motos, los buenos caballos de carreras, etcétera. La mayoría de la gente suele estar de acuerdo, pero cuando se trata de determinar si alguien es bueno o malo, en general, como ser humano, las opiniones varían mucho. Hay quienes, por ejemplo, el caso de Purita, su mamá en casa la tiene por el no va más de la bondad, porque es obediente y modosita, pero en clase todo el mundo la detesta porque es chismosa y cizañera. Seguro que para sus superiores el oficial nazi que gaseaba judíos en Auschwitz era bueno, y como es debido, pero los judíos debían tener sobre él opinión diferente, a veces llamarle a alguien bueno no indica nada bueno, hasta el punto de que suelen decirse cosas como fulanito es muy bueno, el pobre. El poeta español Antonio Machado era consciente de esta ambigüedad y en su autobiografía poética escribió: soy el buen sentido de la palabra bueno. Se refería a que en muchos casos llamarle a uno bueno no indicaba más que docilidad, tendencia a no llevar la contraria y a no causar problemas. Prestarse a cambiar los discos mientras los demás bailan, cosas así. Para uno ser bueno no significa ser resignado y paciente, pero otros llamarán bueno a la persona emprendedora, original, que no se acordaba a la hora de decir lo que piensa, aunque pueda molestar a alguien. En países como Sudáfrica, por ejemplo, unos tendrán por bueno al negro que no da la lata y se conforma con el apartheid, mientras que otros no llamarán así más que a alguien que sigue a Nelson Mandela. ¿Y sabes por qué no resulta sencillo decir cuando un ser humano es bueno y cuando no lo es? Porque no sabemos para qué sirven los seres humanos. Un futbolista sirve para jugar al fútbol de tal modo que ayude a ganar a su equipo y meta goles al contrario. Una moto sirve para trasladarnos de modo veloz, estable, resistente. Sabemos cuando un especialista en algo o cuando un instrumento funcionan como es debido porque tenemos idea del servicio que deben prestar, de lo que se espera de ellos. Pero si tomamos al ser humano en general, la cosa se complica. A los humanos se nos reclama a veces resignación y a veces rebeldía, a veces iniciativa y a veces obediencia, a veces generosidad y otras previsión del futuro, etcétera. No es fácil ni siquiera determinar una virtud cualquiera. Que un futbolista meta un gol en la portería contraria sin cometer falta siempre es bueno, pero decir la verdad puede no serlo. ¿Llamarías bueno a quien le dice por crueldad al moribundo que va a morir, o a quien delata donde se esconde la víctima al asesino que quiere matarla? Los oficios y los instrumentos respondan a unas normas de utilidad bastante claras, establecidas desde afuera. Si se les cumplen bien, si no mal, y se acabó. No se pide otra cosa. Nadie exige a un futbolista para ser un buen futbolista, no buen ser humano, que sea caritativo o veraz. Nadie le envía una moto para ser buena, moto sirva para clavar clavos, pero cuando se consideran los humanos en general, las cosas no están claras, porque no hay un único reglamento para ser bueno, ni el hombre es instrumento para conseguir nada. Se puede ser un buen hombre y buena mujer, claro, de muchas maneras, y las opiniones que juzgan los comportamientos suelen variar según las circunstancias. Por eso decimos a veces que fulano o menganita son buenos, a su modo, admitidos, así que hay muchas formas de serlo, que la cuestión depende del ámbito en que se mueve cada cual. De modo que ya ves que desde fuera no es fácil determinar quién es bueno y quién es malo, quién hace lo conveniente y quién no. Habría que estudiar no solo todas las circunstancias de cada caso, sino hasta las intenciones que mueven a cada uno, porque podrían pasar que alguien hubiese pretendido hacer algo malo y le saliera un resultado aparentemente bueno por carambola, y al que hace lo bueno y conveniente por chiripa, no le llamaríamos bueno, ¿verdad? También al revés, con la mejor voluntad en el mundo, alguien podría provocar un desastre y ser detenido por monstruos sin culpa suya. Me parece que por este camino sacaremos poco el limpio, lo siento.
Pero si ya hemos dicho que ni órdenes, ni costumbres, ni caprichos bastan para guiarnos en esto de la técnica, y ahora resulta que no hay un claro reglamento que enseñe a ser hombre bueno y a funcionar siempre como tal. ¿Cómo nos las arreglamos? Voy a contestarte algo que de seguro te sorprende y quizás hasta te escandalice. Un divertidísimo escritor francés del siglo XVI, Francois Rabelais, contó en una de las primeras novelas europeas las aventuras del gigante Garangantua y su hijo Pantagruel. Muchas cosas podrían contarse de ese libro, pero prefiero que antes o después te decidas a leerlo por ti mismo. Solo te diré que en una ocasión Gargantua decide fundar una orden más o menos religiosa e instalarla en una abadía, la abadía El Telemé, sobre cuya puerta está escrito este único precepto: haz lo que quieras. Y todos los habitantes de esa santa casa no hacen precisamente más que eso, lo que quieren. ¿Qué te parecería si ahora te digo que a la puerta de la ética bien entendida no está escrita más que esa palabra, esa misma consigna: haz lo que quieras? A lo mejor te indignas conmigo. Vaya pues, si es que es la moral la conclusión a la que ya hemos llegado, la que se armaría si todo el mundo hiciese sin más ni más lo que quisiera. Pero eso, hemos perdido tanto tiempo y nos hemos comido tanto el coco. Espera, no te enfades, dame otra oportunidad. Hazme el favor de pasar al capítulo siguiente. Gracias, profesor, que tenga una buena noche.